En un pueblito en el estado Monagas tenemos una de las mayores maravillas naturales que tiene Venezuela. Nos referimos a la Cueva del Guácharo, que podemos encontrar en el pueblo de Caripe y que hemos tenido la fortuna de visitar. Tanto llegando al lugar como al pueblo en general podemos ver referencias a los guácharos en todas partes. A las afueras de la Cueva del Guácharo podemos ver esta representación de los 1200 metros que pueden recorrer los turistas en la cueva. Es muy recomendable utilizar botas para entrar a la cueva, ya que esta puede llegar a ser muy resbalosa. Si no tienes, en el paseo te pueden ofrecer unas. Y claro que llegó nuestro momento de adentrarnos en ella. Pero a ver, ¿qué hace tan interesante esta cueva en particular? En esta cueva habita el guácharo, una ave bastante inusual. Esta ave se mantiene en la cueva durante el día y en la noche sale a buscar comida. Logra orientarse por medio de la ecolocalización. Hace un ruido y conforme el eco de ese puede dimensionar las cosas que tiene a su alrededor. Y es el único ave en todo el mundo que utiliza la ecolocalización para poder volar y ubicarse. Simplemente increíble. Mientras nos adentramos a la cueva les comento que está totalmente prohibido grabar con flash, está totalmente prohibido utilizar linternas y este tipo de luces con la finalidad de evitar el perturbar a estos guácharos que habitan en la cueva. Los únicos autorizados para hacer uso de estos son los guías. Y esto se traduce en que sea muy difícil tener realmente buenas imágenes, buenos videos de lo que es la cueva por dentro. Por eso me apoyo de algunas imágenes para que ustedes puedan ir viendo cómo es la cueva de una manera mucho más clara. Al entrar a la cueva podemos ir escuchando sus distintivos sonidos. Una gran atracción dentro de la cueva es ir viendo precisamente las estalactitas que se han ido formando dentro de ella, que con algo de imaginación se pueden apreciar distintas figuras. Las estalactitas crecen alrededor de 2.5 centímetros cada 100 años y al ver una como esta, por ejemplo, nos podemos imaginar cuántos miles de años tiene esta cueva. Una parejita de novio bailando bolero. Claro, sí, verdad que sí. Yo tengo a otra persona. ¿Otro pescado? El jorobado de la cueva. El movimiento, ¿ves? Puede bailar. Ahí está bailando. Ajá. Qué bonito. Amor, traigo el cráneo de un dinosaurio. De un dragón, perdón. Pero la mitad, pues. Esta es la chica llamada así, las patas de un elefante. Como les dije, el recorrido se le llama la flor de mayo. ¿De acuerdo a la imaginación? Si le pueden cambiar el nombre. La cueva tiene una longitud de 14.2 kilómetros. Esto quiere decir que menos de una décima parte es recorrible por turistas, que sin duda son más que suficientes para conocer bien este lugar, ya que conforme entras más a la cueva se comienza a poner un poco más tenebrosa la cosa cada vez. Conforme más entras a la cueva, más oscuro se ve y se siente todo. Llega al punto de ser un poco tenebroso incluso, hay que admitirlo. Los guácharos se alimentan de frutos, principalmente de semillas, y esto es algo que yo me repetía todo el tiempo mientras iba adentrándome más a la cueva. Porque si soy sincero, en muchos momentos me dio mucho miedo tenerlos tan cerca. Y más cuando el sonido de estas aves se va intensificando. Los guácharos no habitan en la totalidad de la cueva, ya que en algún punto esta comienza a ser muy angosta y estos no pueden descender a menos de 3 metros, ya que después no podrían volver a volar de nuevo. Es por esto que en la última parte de la zona turística recorrible solo tienes un silencio y una oscuridad total. Se dice que cientos de personas se han adentrado más allá de esto y no han vuelto a aparecer nunca más. También hay un mito muy popular que dice que la cueva del Guácharo termina en otro país, que termina en Brasil,
ya que aquí también se han visto estas distintivas aves. Y así como estos hay muchos más mitos que involucran esta increíble cueva. Sin duda una experiencia única por la que muchas personas visitan el pueblo de Caripe para poder conocer la cueva del Guácharo. Conforme el resplandor en la cueva se reduce, poco a poco los guácharos se van acercando a la salida. Hasta ya en la noche en la que salen totalmente de la cueva a buscar comida hasta unos 100 kilómetros alrededor, para luego volver a horas de la madrugada antes de que salga el sol. Una experiencia que no se pueden perder si visitan esta zona del país. También destaco lo muy bien cuidado que está toda la zona. De verdad se nota lo importante que es para este pueblo y se nota el cariño que recibe también. Esto está majestuoso. Y hasta miedito da. Increíble. ¿Qué les pareció la cueva del Guácharo? ¿Tenebrosa? ¿Interesante? ¿Realmente es una maravilla para ustedes? Déjennos lo que opinan en los comentarios del video. Yo opino que es un lugar que deberías visitar por lo menos una vez, ya que cuevas hay muchas, pero alguna otra cueva con esta historia, con tantos detalles y con guácharos pues no hay. Y también se recomienda un montón darse una vuelta por los alrededores de la cueva, ya que hay un pequeño museo, hay algunas placas con información muy interesante y podemos conseguir otras cosas como esta estatua de Alejandro Humboldt, que fue quien dio a conocer la cueva del Guácharo y sus maravillas. El guía fue muy amable y nos regaló una pluma de un guácharo y también nos dio unas muestras de las semillas que precisamente comen los guácharos dentro de la cueva. También hay tiendas de recuerdos en el que compré este guacharito hecho con una semilla por solo $1. Un muy bonito recuerdo. Nos quedamos hasta las 6:30, 7 de la noche para más que poder escuchar la salida de los guácharos de la cueva. Pero sobre todo escuchar sus distintivos sonidos mientras sobrevuelan sobre ti. Y es algo simplemente único ver cómo poco a poco van saliendo en grupos a buscar comida. Si te ha gustado el video no olvides darle pulgar arriba y suscribirte si quieres seguir conociendo lugares maravillosos de Venezuela. Gracias por ver este video y hasta luego. Chao. Son libres, son libres, son libres.